Está con nosotros el señor Ulises Humala, hermano mayor del presidente de la República, a propósito del caso de su hermano menor Alexis, implicado en la pesca ilegal de anchoveta para la elaboración de harina de pescado. También tendremos oportunidad de hablar de López Gay, del escándalo político del año. Ulises, bienvenido, le agradecemos por su presencia esta mañana. Imagino que usted no tendrá cuestionamientos a la denuncia de Produce contra su hermano Alexis, ya que intentó un beneficio indebido del Estado, ¿o sí? Bueno, lo que manifestó el abogado de Alexis en el mismo programa en que salió esta denuncia es de que Alexis ya no es dueño de esta embarcación. Pero aparece en los archivos de Produce, ¿no? El mismo abogado también señaló de que no era responsabilidad de Alexis el que no se haya hecho la transferencia de propiedad. Bueno, eso es lo que yo puedo decir. Ahora, en todo caso, si Alexis fuera el verdadero dueño, evidentemente estaría cometiendo una falta, pero al mismo tiempo esto subrayaría una deficiencia por parte del Estado, porque esta actividad ilegal, entre comillas, si es que hay falta, ¿no? Ha podido ser detectada mucho antes. Desde agosto aparentemente estarían pescando sin licencia y recién pues cuando hay una denuncia pública, una denuncia periodística, es que el ministerio se da cuenta de que esto está sucediendo. Pero... ¿Usted cree entonces que la ministra no está haciendo su trabajo? Yo creo que el gobierno en general tiene el reflejo de echar la culpa al resto y no asumir sus propias responsabilidades, y eso es uno de los problemas que se tiene, y por eso es que no se está avanzando lo suficientemente bien. Ojo que la ministra lo que dice es que el señor Alexis Humala es el verdadero propietario de la embarcación Yanúa que vimos extrayendo anchoveta para harina de pescado. Ojo. Sí, pero también como lo señaló el presidente regional del Callao, hay afirmaciones que parece que no se ajustan a la verdad. Entonces creo que la ministra de Producción se lanza a hacer afirmaciones sin la información suficiente. Entonces yo creo que de repente ella dice, bueno, en Produce está registrado a nombre de Alexis, pero de repente en registros públicos ya está a nombre de otra persona, no lo sé, ¿no? En todo caso, me remito a lo que dijo el abogado de Alexis, en el sentido de que Alexis ya había vendido esa embarcación. ¿Y por qué le cree más al abogado que a la ministra? Porque no veo por qué el abogado tendría que mentir. Yo pienso que los documentos... Yo no creo que esté mintiendo, sino que está desinformada, ¿no? ¿Usted sabe si su hermano Alexis pues le ha reclamado al nuevo dueño? Porque si fuera así, lo está metiendo en problemas, ¿no? Bueno, Alexis está en el extranjero en estos momentos. Entonces me imagino que a su regreso, que creo que es la próxima semana, hará ese reclamo, ¿no? Porque evidentemente lo está metiendo en problemas. Porque esta embarcación que aparece, como repito, en los registros de Produce, está extrayendo anchoveta para elaborar harina de pescado, que es una práctica que el Estado hoy por hoy prohíbe, es decir, es una práctica ilegal. ¿Usted condena lo que se vio el domingo en esas imágenes? Bueno, claro, si es una práctica ilegal, evidentemente, ¿no? La intención de esta franja de 5 a 10 kilómetros era incrementar la pesca de anchoveta para uso humano, para el consumo humano. Pero en la realidad lo que ha pasado es lo que está sucediendo, que ha sido denunciado, de que la mayor parte de esa pesca va destinada a la harina de pescado. Entonces, esa ley, ese decreto supremo, creo, ha sido declarado incluso inconstitucional por el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque lesiona, bueno, la Corte Suprema, no sé, alguna instancia legal, sí, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que derogarse porque en realidad es impracticable, ¿no? Ahora, el decreto, en efecto, pierde validez por esa decisión de la Suprema el 16 de este mes, pero Produce está tratando de impulsar una nueva norma copiada prácticamente del 005. ¿Usted cree que hay necedad, majadería? ¿Qué pasa ahí? Sí, yo creo que sí, es decir, ya hay una suerte de intercambiamiento, ¿no? No solamente es una cuestión ya legal, ya la Suprema ha dicho que eso es ilegal, sino que además se está viendo que no produce los resultados que se buscaba. Entonces, si yo no obtengo los resultados que buscaba con una norma, la cambio, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que está pasando con la ley universitaria. El general Mora está buscando mejorar la calidad universitaria, pero se está peleando con todo el mundo. Entonces no va a mejorar la calidad universitaria así, ¿no?
Entonces debiera buscar otra forma, por ejemplo, reforzar el CINEASI, ¿no? A obligar que la acreditación universitaria sea obligatoria, digamos un punto como ese, pero cambiar toda la normativa universitaria únicamente por mejorar la calidad universitaria, al final pues vamos a obtener un resultado contraproducente porque nos estamos peleando con todos, ¿no? Su hermano viene la próxima semana, en realidad nos encantaría tenerlo aquí en estudio para poder conversar de depende de él, ¿no? este Tendrían tema. ustedes que invitarlo. Pero también queremos hablar de otros temas con usted. El escándalo López Meneses, que todavía continúa ahí, le ha costado pues a su hermano, el presidente, varios puntos en el descenso de la popularidad. ¿Cómo lo han visto ustedes por fuera? A ver, yo creo que la corrupción es un problema endémico en el país. Hay un libro muy importante de Quirós, Alfonso Quirós, sobre la corrupción en el Perú, que muestra de que a lo largo de toda la historia republicana la corrupción estaba presente. Le voy a hacer la pregunta directa. ¿Usted cree en lo que su hermano dijo en este primer discurso, en donde prácticamente dejaba el tema de corrupción a nivel policial? No, no lo creo. No creo que esté a ese nivel nada más. Yo creo cuando se hacen encuestas, y en la UNI hacemos encuestas todos los meses, y preguntamos si la corrupción es menor o mayor que antes, nos dicen igual. Y si me remito a las cifras que daba Quirós, que en la época de Fujimori era equivalente al 4.5% del PBI, estamos hablando al PBI actual de 9.000 millones de dólares. Es decir, en la corrupción, en el Perú en estos momentos se está comiendo 9.000 millones de dólares. Entonces, López Meneses es pues una parte de esa corrupción. Pero su hermano, cuando gana la elección el año 2011, gana, entre otras cosas, con un eslogan: la honradez hará la diferencia, o la honestidad hará la diferencia. Cuando tenemos ¿qué ha pasado? A un ministro que dice que hay luz verde para hacer una operación y sigue como ministro, cuando sabemos que en ese ministerio se están comprando aviones con una sobrevaloración de 10 millones de dólares por unidad, cuando vemos que se hacen compras secretas, entonces estamos hablando de honestidad, ¿no? Me parece que ahí no hay honestidad, ¿no? Si el que hubiese hablado con ese proveedor sobre la luz verde de la primera dama hubiese sido Alexis, ahorita estaríamos en un escándalo mayor. Pero entonces, ¿cómo ve usted la cosa? ¿Cómo el presidente, su hermano, no puede de alguna forma poner orden? Es decir, normalmente en el Estado, en las altas esferas, el presidente toma decisiones sobre su ministro. O sea, ¿por qué permitiría que este ministro continúe en su cartera? Bueno, no sé, pero hay un poder formal, ¿no? El presidente, los ministros, los viceministros, los altos funcionarios del Estado. Pero hay un poder paralelo, ¿no? ¿Usted cree que hay un poder paralelo? Todos los días lo vemos, ¿no? Cuando hablamos de luz verde que da la primera dama, ¿eso es un poder formal o es un poder paralelo? El poder paralelo lo jefatura su cuñada. Bueno, alguien lo está jefaturando. Mire, lo que hizo de Fujimori un gobierno deleznable o uno de los peores gobiernos del Perú no fue la corrupción, que fue alta, pero ha habido gobiernos en donde la corrupción fue más alta. Lo que hizo deleznable ese gobierno fue que hubiese un poder paralelo, un Montesinos. Se compara a Montesinos con algunos ministros, no recuerdo el nombre de uno muy famoso en la época de Odría, ¿no? O viceministro, Asparza, ¿no? Pero Asparza era pues un represor, pero no manejaba un poder paralelo al nivel que lo manejaba Montesinos. Entonces, Montesinos, ¿no? Hace que el país, ¿no?, se envilezca. Se envileció el ¿Y ahora qué está pasando? 90. Bueno, podemos llegar a eso. Si no ponemos coto a lo que está pasando, podemos llegar a eso. No podemos aceptar que en una república, en una democracia, que haya poderes paralelos. Pero este poder paralelo, perdón para terminar, Mabel, ¿quién lo jefatura? ¿Quién lo lidera? Aparentemente es la primera dama. Estaba también el señor Villafuerte, ¿no? Son gente que está manejando al país entre bambalinas, ¿no?
Claro, después del escándalo de Óscar López Meneses, Villafuerte sale, ¿verdad?, de Palacio de Gobierno. Bueno, pero dicen que está en la DINI. Dicen que está en la DINI. ¿no? De acuerdo, pero mi pregunta va a esto. El viceministro del Interior pasa al viceministerio de Defensa. A la luz verde. Bueno, Claro. pero este señor se supone que era el responsable de todo lo que ha pasado en el Interior. Usted que habla del poder paralelo, ¿usted cree que este poder paralelo entonces tenía conocimiento de estos contactos con López Meneses? El López Meneses es parte de ese poder paralelo. No puede ser pues que le hayan puesto una tanqueta, 22 policías, no sé cuántos patrulleros, y que eso no estuviese siendo manejado por ese poder paralelo, ¿no? Eso no es pues obra del comisario de la esquina o el general de una región. O sea, lo que usted está diciendo es que Nadine Heredia tiene conocimiento o tenía conocimiento. No digo de lo que eso, yo digo que hay un López poder Meneses. paralelo, pero a lo que se muestra a vistas y paciencia del país es que hay un cogobierno. El mismo presidente lo ha dicho, él ha dicho que él gobierna en familia. Y eso no es pues democrático, eso no es republicano. ¿No? Nosotros hemos elegido a un presidente, no hemos elegido a su esposa. ¿No? Cuando gobernó Toledo no tenía por qué gobernar Elian Carr, cuando gobernó Alan García no tenía por qué gobernar Pilar Nores. Ahora, ¿no? lo que usted ha dicho es muy delicado porque al señalar que Óscar López Meneses, nada menos que el colaborador más estrecho de Vladimiro Montesinos, es parte de este poder paralelo, quiere decir que desde las más altas esferas la corrupción es permitida, es avalada, es impulsada, apoyada. ¿Cuánto está comprometido su hermano presidente en esto? No lo puedo saber, pero por ejemplo ayer el Comercio denuncia de que un congresista fue a cenar a la casa de López Meneses, esta súper vigilada casa. Un congresista del oficialismo, Sí, nada menos. Así es, y para, digamos, reforzar la situación de un general, ¿no? Entonces, eso es un poder paralelo, ¿no? No es otra cosa que un poder paralelo, porque no es un poder formal eso, ¿no? O sea, usted suscribe ese término que empieza a circular en la ciudad, en el país, al que le dicen ollantamontesinismo. Bueno, no llego hasta eso, pero pienso que si no hacemos nada, si Ollanta mismo no hace nada, va a llegar a eso. Yo no creo que Montesinos haya asumido el poder que tuvo desde un comienzo. Pero pienso que lo ha ido asumiendo poco a poco. Pero ¿no el es cierto? montesinismo, o sea, López Meneses es un montesinista. Sí. ¿Cuánto está el montesinismo dentro de este gobierno? Eso no lo puedo saber, pero miren, cuando desaparecen los archivos de las visitas al penal, es grave, ¿no? La verdad que eso es muy grave, que se está ocultando. Entonces, todo eso da indicios de algo muy peligroso, algo muy serio, que tiene que llamar toda nuestra atención y nuestro cuidado. No podemos volver a caer en un régimen montesinista, ¿no? Después de este escándalo, ¿cómo augura usted estos 2 próximos años que le quedan a su hermano como presidente de la República? Bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Porque, digamos, hay toda esta ebullición política y al mismo tiempo la situación económica no tiende a mejorar, a pesar de que se diga lo que se diga. Mire, resulta que según el Banco Mundial, el BID, el 70% de los peruanos somos clase media. Es decir, para ser clase media hay que dejar de ser pobre, y uno deja de ser pobre si cada persona recibe más de 281 soles por mes. Es decir, una familia de 5 personas, papá, mamá y 3 hijos, con que el papá gane 750 y la mamá gane 750 ya es clase media según el sistema. A Pero propósito eso no es de clase platita, media. a propósito de platita, ¿qué opina usted, así rapidito, de este cambio de la guardia que se ha hecho en Palacio de Gobierno que ha costado pues 10 millones de soles? Bueno, el señor Otárola dice pues que esa es una inversión turística, ¿no? Pero eso es tomarnos el pelo, ¿no? Se está diciendo a los jueces, nosotros, el Estado da una ley y dice yo no cumplo la ley. La ley puede ser mala, entonces cambiémosla, pues. O si no, rebajemos los sueldos a todos los altos funcionarios. ¿Por qué el señor Velarde, con todas las luces que tiene el derecho de incrementarse su sueldo de 33.000 a 41.000 soles porque le da la gana? ¿Por qué el señor Fuad Curi, con todas las luces que tiene y con toda la honestidad que lo caracteriza, se puede aumentar su sueldo de 15 a 30.000? ¿Por qué la señora Tania Quispe también hace lo mismo? ¿No? Entonces, acá el que puede, puede, ¿no? Pero a los jueces sí se les dice, bueno, ustedes no pueden ganar eso, y dan unas cifras, ¿no?,
que es de 7.000 terrorismo millones financiero. ha ¿De dónde dicho sacan esas su cifras? hermano. Son 3.000 jueces, ¿no? Bueno, dirán pues por el efecto espejo con los profesores universitarios, ¿no? Pero no llega tampoco a los 7.500 millones de soles. Y además, el año pasado el gobierno ha acumulado 12.000 millones de soles. Y mira, las empresas mineras están pagando 6.000 millones de soles de impuestos, pero todos los años están enviando 12.000 millones de dólares, o sea, 33.000 millones de soles de remesa de utilidades. O sea, todos los años están llevándose utilidades por 33.000 millones de soles al extranjero y solamente pagan 6.000 millones acá. Entonces, ¿no hay plata? No, sí hay plata, cobrémosles más, pues, en todo Pero caso. esto de los caballos creo que va más allá de los caballos, ¿no? Hay algo que transmite o pareciera estar develándose, digamos, como una debilidad en este gobierno, ¿acaso la frivolidad? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero estamos dejando de lado los problemas importantes. 18% de los niños peruanos de menos de 5 años están desnutridos. ¿Por qué no lo bajamos a cero? Sí, pero ¿Cuánto cuesta eso? en realidad sí podríamos insistir en ese tema porque tener un presidente frívolo en realidad afecta a todo el país y usted conoce cuáles son los valores de su hermano, o por lo menos los conocía, no lo sé. ¿Usted cree que la nueva familia que ha conformado su hermano sea de estas características, frívola? Bueno, la educación que recibimos en casa no era esa. Nunca a mis padres les gustó la ostentación, qué sé yo, pero bueno, la gente cambia, ¿no? El poder transforma. Ya mi padre señaló pues que a veces la gente se emborracha en el poder, ¿no? Y creo que puede pasar eso, ¿no? No solamente ha pasado con Ollanta, bueno, tenemos el caso de Toledo, o Alan García, que acaba de ser exculpado de enriquecimiento ilícito, pero bueno, y la casa de París, la casa de Naplo, la casa de Monterrico, ahora el señor no tiene nada más que una pequeña casa, ¿no? Entonces, en el Perú estamos en una corrupción generalizada. A diferencia de antes un presidente se llevaba la plata y se compraba una casa en París, por lo menos ahora el presidente se compra una casa en las Casuarinas. Entonces, en ese sentido sí, la corrupción se ha vuelto nacionalista. La corrupción se ha vuelto nacionalista. Claro, pues porque antes se la llevaban al extranjero, ahora se la quedan acá. Por lo menos, en vez de llevarse a comprarse una casa en París o en Miami, se compra una casa en las Casuarinas. Eso es nacionalismo. Ahora, la pregunta a propósito de la corrupción, y usted le ha añadido el rótulo nacionalista esta mañana, la pregunta que todo el mundo se está haciendo y hasta ahora nadie ha respondido a propósito del llamado López Gate es ¿quién dio la orden para ese resguardo indebido, desproporcionado, ilegal? Es lo más fácil, ¿no? O como lo de la parada, tampoco se sabe quién dio la orden. ¿Pero usted tiene una idea? No, ¿Usted no tengo, lanzaría una hipótesis esta mañana? No, sería una especulación irresponsable, no la tengo. No tengo la menor idea, pero yo creo que hay mucha corrupción. Lo de Talara, 1.700 millones de dólares en el 2011, ahora 3.500 millones de dólares. El metro, la línea 2, 185 millones de dólares el kilómetro. Y en Chile, en Santiago, está a 75 millones el kilómetro. Entonces, más de 100 millones de dólares por kilómetro se la van a llevar acá los de Odebrecht. Eso se va a repartir entre alguien, ¿no? Vuelvo con lo del principio, ¿la honestidad no hizo la diferencia entonces? Bueno, yo creo que la percepción ciudadana acierta cuando dice que la corrupción es igual que antes. Bien, ya faltan pocos días para la Navidad y sospecho que esta Navidad tampoco va a haber una reunión en familia. Bueno, vamos a la casa de mis padres y si coincidimos, coincidimos, si no, no. Ahora, por la expresión, dudo mucho que se pueda encontrar con su hermano. ¿Desde cuándo no lo ve? Desde que tomó el poder, el 2011, el 28 de julio. Pero nosotros siempre nos decimos las cosas, en ese sentido... O sea, tipo de adjetivos, diálogos no se han producido. producido... No había ningún adjetivo. No, básicamente el tono, ¿no? El tono... Sí, los decimos. Crudo, digamos. Así es. Normalmente es parte del diálogo en la familia. Bueno, está bien. Le agradecemos mucho. Muchas gracias por estar aquí. Esta mañana por su presencia, 8:17 minutos. Así es, no se mueva porque vamos a regresar con el gran Rafael, que el próximo...